Aunque son una parte indispensable de la Tierra como la conocemos, y hemos creado nuestras ciudades y medios de producción a su alrededor, los ríos pueden ser fuerzas devastadoras de la naturaleza. Estos son los más letales. Son básicos para nuestra economía, alimentación y transporte, pero no siempre son una fuente de vida y seguridad. A veces, ya sea por inundaciones, cataratas y rápidos, o la contaminación que hemos depositado en su cauce, los ríos pueden ser peligrosos. En este video te hablaremos sobre los ríos más peligrosos del mundo y dónde se encuentran. Río Amazonas, Sudamérica. El Amazonas contiene una quinta parte del agua dulce en estado líquido de la Tierra y es el más largo y caudaloso del mundo. Irriga gran parte de Sudamérica y proporciona sustento a incontables millones de personas, además de alimentar a una de las selvas más ricas en biodiversidad del mundo. Su longitud es de 7.062 kilómetros, porque es de los ríos más peligrosos del mundo. Sus amenazas yacen en los animales que viven en él, desde cocodrilos a pirañas, pasando por anacondas enormes y varias especies de tiburones muy peligrosas. Es un río de agua dulce localizado en América del Sur, que fluye desde los Andes en Perú, en donde el hielo provee agua a una altura de 5.998 metros, hasta Brasil, en donde desemboca en el Océano Atlántico. Se encuentra a aproximadamente 192 kilómetros al este del Océano Pacífico. Su cuenca hidrográfica es más grande que la de cualquier otro río, con sus 7.05 millones de kilómetros cuadrados, es decir, casi el 40% de Sudamérica, y drena partes de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Venezuela, Perú y Surinam. El Amazonas es la vertebración de la región más megadiversa del mundo, y su caudal es el más extenso del mundo, con una cuenca que recorre 7 millones de kilómetros cuadrados y que atraviesa a Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil y Guyana. El volumen de su caudal oscila entre los 80.000 y los 120.000 metros cúbicos de agua por segundo. Río Tinto. El río Tinto, conocido como Luxia o Orium en la antigüedad, es un río costero del sur de España, que discurre a lo largo de la provincia de Huelva, en la región autónoma de Andalucía. Nace en la Sierra de Padre Caro, y tras recorrer casi 100 kilómetros, llega hasta la ría de Huelva, donde se funde con el río Odiel. El río es conocido por el color rojizo de sus aguas, de ahí su nombre. La coloración tiene el origen en la meteorización de minerales que contienen sulfuros de metales pesados, hallados en los yacimientos a lo largo del río. Estos yacimientos son depósitos hidrotermales compuestos en gran medida por rocas de pirita, sulfuro de hierro y calcopirita, es decir, disulfuro de hierro y cobre. El proceso de meteorización se debe a la oxidación microbiológica de estos minerales, causada principalmente por unas bacterias especiales y otras bacterias acidófilas, que oxidan los iones de sulfuro y ferrosos a iones de sulfato y férrico, liberando protones que acidifican las aguas y liberando una variedad de metales pesados como cationes en el agua. Es a causa del flujo de ácido sulfúrico que el agua del río tiene un carácter muy ácido. A este proceso se le denomina drenaje ácido de minas. Sus aguas rojas se caracterizan por su pH entre 1.7 y 2.7, es decir, muy ácido, con alto contenido en metales pesados, hierro mayoritariamente, cobre, cadmio, manganeso y entre otros, pero con oxígeno, ya que los organismos que existen en el río son fotosintéticos en su mayoría. Río Potomac. El río forma parte de la frontera entre Maryland y Washington DC en la orilla izquierda, y Virginia Occidental, y Virginia en la orilla derecha. La rama baja del río Potomac está considerado como parte de Maryland, con la excepción de una pequeña porción que se encuentra en el Distrito de Columbia. Exceptuando una pequeña porción de sus aguas iniciales en Virginia Occidental, la rama norte del río Potomac se considera parte de Maryland, hasta la parte más baja del nivel del agua en la orilla opuesta. En la rama sur del río Potomac, este cruza el estado de Virginia Occidental, exceptuando su inicio que está en Virginia. El río Potomac recorre 616 kilómetros, o 383 millas, desde Fairfax Stone en Virginia Occidental hasta Point Lookout en Maryland, y riega 38.018 kilómetros cuadrados. El caudal medio es de 306.600 litros por segundo. El mayor caudal registrado en el Potomac, pasando por Washington, fue en marzo de 1936, cuando este llegó hasta los 12 millones de litros por segundo. El caudal más bajo registrado fue en el mismo lugar, con 17.000 litros por segundo en septiembre de 1966. El río tiene dos fuentes. La fuente para la rama norte se encuentra en Fairfax Stone, en la frontera de los condados de Grant, Tucker y Preston de Virginia Occidental. La fuente de la rama sur se encuentra cerca de Hightown, al norte del condado de Highland en Virginia. Las dos ramas del río confluyen al este de Green Spring,
en el condado de Hampshire, Virginia Occidental, para formar así el Potomac. Río Congo. El río Congo es el noveno más largo del mundo, con una longitud de 4.700 kilómetros. Su peligrosidad se encuentra en el largo del cañón llamado las Puertas del Infierno, cuyos rápidos hacen imposible la navegación. Además, en el Congo Alto también encontramos otra franja de fuertes rápidos. El río Congo se ubica en la parte centroeste de África y drena una cuenca de aproximadamente 4.01 millones de kilómetros cuadrados que conecta los países de Congo, República Democrática del Congo, Ruanda, Angola, Burundi, Camerún, República Centroafricana, Zambia, Tanzania y Gabón. Si bien en algunos la cuenca apenas penetra, se calcula que su longitud es de aproximadamente 4.700 kilómetros, que transportan un promedio de 41.000 metros cúbicos de agua, gracias en parte a los 152 centímetros de precipitaciones que, en promedio, recibe cada año. Su figura serpentea ligeramente y cruza 2 veces el Ecuador. Vía de transporte humano desde la época de los antiguos bantúes, y fuente de alimento para todos los pueblos cercanos. El río Congo goza de una importancia económica similar a la del Nilo. Ya los exploradores europeos navegaron gran parte de su curso, y en la actualidad aún conecta aldeas y ciudades, pues las carreteras seguras son escasas en la región. Productos como el azúcar, el café, el algodón, el cobre y el aceite de palma son transportados con frecuencia de un lugar a otro, y las embarcaciones de vapor han sido los vehículos más importantes para recorrer el río hasta hace poco tiempo. Más de 75 millones de personas dependen de los recursos del río Congo, entre ellos medicina, agua, materiales de infraestructura, refugio y, claro, alimentos. A lo largo del río se han establecido varias presas y centrales hidroeléctricas que proporcionan electricidad a las poblaciones humanas. Río Yenisei, Mongolia y China. Este río de 4.093 kilómetros de longitud puede parecer tranquilo, pero se encuentra en la lista de los ríos más peligrosos del mundo debido a sus altos niveles de toxicidad y radiación. De acuerdo a los estudios científicos, el río ha sufrido una fuerte contaminación debido a las fábricas de armas nucleares. Su contaminación es tan seria que está incrustada en el lecho y las islas del río. La gente que vive cerca tiende a sufrir de cánceres. Hay un incremento de leucemia en niños, cáncer de mama en mujer y una gran incidencia de aberraciones genéticas en bebés entre la población cercana al Yenisei. Río Amarillo. Huanghe en chino o Río Amarillo en español es un largo cuerpo de agua dulce considerado muchas veces como la cuna de la civilización china. Es el segundo río más largo de China, el tercero más largo de Asia y el sexto más largo del mundo. El río Amarillo, conocido así por la gran cantidad de sedimentos que transporta y le dan un característico color, nace en las montañas de Bayanghar, en plena meseta del Tíbet, en elevaciones de hasta 4.500 a 4.800 metros, y fluye de forma irregular en dirección este a través de 9 provincias chinas, hasta desembocar en el mar de Bohai, mientras forma un delta de considerable tamaño. Tiene una longitud de 5.464 kilómetros, y su cuenca hidrográfica ocupa una superficie de aproximadamente 750.000 a 752.000 kilómetros cuadrados. En promedio descarga 2.571 kilómetros cúbicos por segundo, y su cuenca de drenaje es la tercera más grande de China. Varios ríos más cortos le proveen un flujo continuo de agua. Estos son sus afluentes, tales como el Fen, el Tao, el Wei, el Lixing, el Daxia, el Luo y el Qiuyin, de los cuales el Fen y el Wei son los más importantes. Se reconocen 3 partes del río: el curso superior, el curso medio y el curso inferior. El primero abarca desde su fuente en las montañas hasta el condado de Tokto, a través de más de 3.400 kilómetros. El curso medio se extiende desde dicho condado hasta Shenzhou, en la provincia de Henan. Es en este tramo donde la corriente toma más del 90% de sus sedimentos. Por último, el curso inferior inicia en Shenzhou y finaliza en el mar. El río adquiere un tono marrón amarillento puesto que fluye en compañía de toneladas de partículas sólidas. Esto se debe en parte a que el suelo de la meseta tibetana y de los terrenos bajos posee tierra fina que es altamente vulnerable a la erosión por acción del viento, y cuando esto sucede los materiales desprendidos son arrastrados por el viento o el agua. El Amarillo es el río con más alta carga de sedimentos en la Tierra. Su desarrollo data de hace más de 1.5 millones de años, durante el Pleistoceno. Es posible que antes de su formación parte de su cuenca estuviera ocupada por la cuenca de un lago, pero el movimiento de la corteza terrestre y otros fenómenos naturales levantaron una parte del terreno, por lo que el agua comenzó a fluir en una dirección diferente. Al atravesar terrenos rocosos, el agua hizo un trabajo de erosión que paulatinamente formó el curso. El delta del río Amarillo se remonta hacia el final del Paleoceno tardío,
debido a que el terreno por donde corre el río es de fácil sedimentación y erosión. Este río experimenta dos grandes tipos de amenazas, una de origen natural y otra derivada de las actividades de los seres humanos. Por un lado, parte del río, especialmente su curso inferior, posee un lecho alto debido a la gran cantidad de sedimentos que se depositan, por lo que el agua tiende a desbordarse y ocasionar desastrosas inundaciones que pueden llevarse la vida de las personas. Por otra parte, el auge económico de China afecta la calidad de las aguas, pues los vertidos industriales, domésticos y de la agricultura llegan hasta el río y modifican sus propiedades. El curso y la forma del delta han cambiado a lo largo de los años. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like. Si te ha gustado el video, no olvides dejar tu like y compartirlo con tus amigos. Suscríbete y activa la campanita para que siempre estés al tanto de nuestros nuevos videos. ¡Hasta pronto!